con un solo salario se vivía. Esa frase que hoy suena cuento de hadas era la realidad de millones de familias españolas en los años 80. El padre trabajaba, la madre gestionaba la casa y el dinero alcanzaba. No sobraba mucho, pero llegaba. Se pagaba el alquiler, se llenaba la despensa, se vestían los niños y hasta quedaban unas pesetas para el cine del domingo. Hoy eso parece imposible. 2 sueldos apenas cubren lo básico y el ahorro es una palabra que solo existe en los libros. El salario mínimo en 1980 era de 24,020 pesetas al mes. Parece poco, casi ridículo. Menos de la mitad del sueldo. Hoy un alquiler se come el 60, el 70, a veces el 80% de lo que ganas. Las matemáticas no mienten. Algo fundamental cambió en la ecuación de la vida. Con ese salario mínimo de los 80, una familia de 4 personas podía comer caliente todos los días. El kilo de pan costaba 35 pesetas. El litro de leche, 40. Una docena de huevos, 80 pesetas. El aceite de oliva, 200 pesetas el litro. Hacer la compra semanal no significaba elegir entre comer o pagar facturas. Significaba llenar el carro y volver a casa tranquilo. Los mercados municipales eran el corazón de la economía familiar. Las amas de casa conocían cada puesto, cada precio, cada truco para estirar el presupuesto. El pescadero guardaba las cabezas y las espinas para hacer caldo. El carnicero picaba la carne en el momento. El frutero regalaba una naranja a los niños. No era solo comercio. Era comunidad. Y esa comunidad hacía que el dinero rindiera más porque nadie intentaba exprimirte hasta la última peseta. La ropa se compraba para durar. Se remendaba, se zurcía, pasaba de hermano en hermano. Los zapatos iban 3 veces al zapatero antes de jubilarse. Nadie compraba porque sí. Se compraba cuando hacía falta. Y lo que se compraba, se cuidaba como si fuera oro. Porque en cierto modo lo era. Los niños iban al colegio público sin pagar matrícula. Los libros se heredaban. Los cuadernos se compraban en el Ultramarinos del barrio por unas pocas pesetas. El material escolar para todo el año no superaba las 500 pesetas. Hoy una mochila con marca cuesta más que eso. La educación era un derecho garantizado, no un negocio. Y esa diferencia se notaba en el bolsillo de las familias. El médico no costaba nada si tenías cartilla de la Seguridad Social. Y casi todo el mundo la tenía. El ambulatorio atendía sin cita previa. Esperabas tu turno, veías al doctor, te daba la receta y pagabas 10 pesetas en la farmacia. Las operaciones importantes se hacían en hospitales públicos sin arruinar a la familia. La salud no era un lujo. Era un derecho protegido por el Estado. La luz costaba calderilla. Una factura mensual de electricidad rondaba las 500 pesetas para un piso pequeño. El agua ni se miraba, era casi gratis. El gas butano llegaba en bombonas naranjas que costaban 300 pesetas y duraban un mes. Encender la calefacción, cocinar, ducharse con agua caliente. Todo eso era normal, no un privilegio. Los recibos no daban miedo porque no había sorpresas. Sabías exactamente cuánto ibas a pagar. El transporte público era barato de verdad. El billete de metro en Madrid costaba 10 pesetas en 1980. El autobús urbano, lo mismo. Los bonos mensuales permitían moverte por toda la ciudad por menos. Ir al trabajo no se comía medio sueldo como ocurre ahora. Los trenes de cercanías conectaban pueblos y ciudades por precios que cualquier trabajador podía asumir. Moverse era fácil y barato. El ocio también estaba al alcance de todos. El cine de barrio cobraba 100 pesetas por sesión. Los domingos las familias paseaban por el centro sin gastar nada. Los niños jugaban en la calle con una pelota y una tiza. No hacían falta parques temáticos ni consolas. La diversión no tenía precio porque no necesitaba comprarse. Estaba en la plaza, en el portal, en el descampado. Y esa simplicidad hacía que el dinero sobrara para otras cosas. Pero aquí está lo que nadie cuenta. Ese salario que parecía alcanzar para todo, alcanzaba porque se vivía con mucho menos. Los pisos eran minúsculos. 3 habitaciones para 6 personas. Una nevera pequeña. Una televisión en blanco y negro. Ropa justa. Carne una vez por semana.
Pescado los viernes. Vacaciones, si había suerte, 15 días en el pueblo de los abuelos. No había caprichos. No había lujos. Lo que había era lo necesario. Y con lo necesario se vivía. Las mujeres trabajaban gratis. Ese es el secreto que la nostalgia prefiere olvidar. La economía familiar funcionaba porque media población dedicaba 12 horas diarias a cocinar, limpiar, coser, cuidar niños y ancianos sin cobrar ni una peseta. Si ese trabajo se hubiera pagado, el salario del marido no habría alcanzado ni para el alquiler. La vida era barata porque alguien pagaba con su tiempo, su esfuerzo y su futuro. Y ese alguien eran las mujeres. Los derechos laborales eran escasos. Las jornadas largas. Las vacaciones cortas. Los despidos libres. No había indemnizaciones generosas ni protección real contra el abuso. Si te despedían, te ibas a casa y punto. Esa precariedad mantenía los sueldos bajos y los precios también. El trabajador ganaba poco, pero todo costaba poco. Era un equilibrio frágil que se sostenía sobre la renuncia y el sacrificio. La dictadura controlaba los precios con mano de hierro. El pan, la leche, el aceite, la gasolina. Todo tenía un precio fijo dictado por decreto. No había mercado libre. No había competencia. El Estado decidía y el ciudadano obedecía. Eso garantizaba estabilidad, pero también limitaba opciones. No podías elegir. Comprabas lo que había al precio que marcaban. Y si no te gustaba, te aguantabas. La autarquía cerraba las fronteras. Los productos importados eran un lujo inalcanzable. Un plátano de Canarias valía más que uno de Ecuador porque no había Ecuadors en las tiendas. Un coche extranjero costaba el triple que un SEAT porque apenas entraban coches de fuera. Esa economía cerrada protegía la industria nacional, pero también empobrecía las opciones. Se vivía con menos variedad, con menos calidad, con menos mundo. Entonces llegaron los 90. La democracia trajo libertades. El mercado se abrió. Los precios se liberalizaron. Y poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, todo empezó a cambiar. Los sueldos subieron, pero los precios subieron más rápido. El alquiler se disparó. La luz se multiplicó por 10. El agua dejó de ser gratis. La sanidad empezó a privatizarse. La educación se convirtió en negocio. Y el salario que antes alcanzaba, dejó de alcanzar. La vivienda se convirtió en inversión. Los fondos buitre compraron edificios enteros. Los pisos turísticos vaciaron los barrios. La especulación disparó los precios hasta hacerlos inalcanzables. En 1985 un trabajador medio compraba su piso con 5 o 6 años de sueldo íntegro. Hoy necesita 20. Y no es porque trabaje menos. Es porque la vivienda dejó de ser un derecho para convertirse en un negocio. Los servicios básicos se privatizaron. La electricidad pasó a manos de empresas que buscan beneficio, no servicio. El agua igual. El gas igual. Las tarifas se multiplicaron porque el objetivo ya no era garantizar el acceso, sino maximizar el beneficio. Y el ciudadano pasó de pagar por el servicio a pagar por el negocio. Esa diferencia es brutal. El transporte público dejó de ser prioridad. Los precios subieron. Las frecuencias bajaron. La inversión se concentró en carreteras para coches privados. Y moverse en transporte público pasó de ser barato y cómodo a ser caro e incómodo. Resultado, más gente comprando coches que no puede mantener, pagando gasolina que no puede pagar, atrapada en una rueda que no para. La comida se industrializó. Los supermercados gigantes reemplazaron los mercados de barrio. Los precios bajaron, pero la calidad también. Los tenderos que conocían tu nombre desaparecieron. El fiado se acabó. Y con él, esa economía de proximidad donde la confianza valía más que un contrato. Ahora compras más barato, pero comes peor. Y gastas igual o más porque desperdicia más. El consumismo se instaló como norma. Antes se compraba lo necesario. Ahora se compra lo que la publicidad dice que necesitas. Móviles cada año. Ropa cada temporada. Tecnología obsoleta cada 2 años. Ese ciclo infinito de comprar, tirar y volver a comprar devora los sueldos. Y hace que nunca sobre nada. Porque siempre hay algo nuevo que comprar.
Los salarios se estancaron. Desde los años 90, el poder adquisitivo no ha parado de caer. Ganamos más números, pero compramos menos cosas. La inflación real supera con creces la oficial. Y el resultado es que trabajamos más horas, con más presión, con más estrés, para vivir peor que nuestros padres. Esa es la verdad que nadie quiere admitir. Aquella España de los 80 donde un salario alcanzaba no era perfecta. Era una España con menos derechos, menos libertades, menos opciones. Pero era una España donde el trabajo digno garantizaba vida digna. Hoy tenemos más libertad, más democracia, más opciones. Pero hemos perdido esa garantía básica. Y esa pérdida duele. Porque trabajar duro ya no asegura vivir bien. La nostalgia nos hace recordar lo bueno y olvidar lo malo. Recordamos el piso barato, pero olvidamos que no tenía calefacción. Recordamos la comida barata, pero olvidamos que era siempre lo mismo. Recordamos el salario que alcanzaba, pero olvidamos las jornadas eternas y los derechos inexistentes. El pasado no era mejor. Era distinto. Y esa distinción importa. No se trata de volver atrás. Se trata de entender que se perdió para poder recuperarlo de otra forma. Se perdió la vivienda como derecho. Se perdió el salario digno. Se perdieron los servicios públicos fuertes. Se perdió la idea de que el Estado debe proteger al ciudadano, no al mercado. Esas pérdidas son recuperables. Pero solo si reconocemos que existieron. Un salario de los años 80 daba para vivir porque la vida estaba organizada para que así fuera. Hoy la vida está organizada para que consumas, no para que vivas. Esa es la diferencia. Y esa diferencia explica por qué 2 sueldos no llegan donde antes llegaba uno. No es que trabajemos menos. Es que el sistema cambió. Y no cambió a nuestro favor. Si este vídeo te hizo pensar en cosas que nunca habías cuestionado, suscríbete. Aquí seguimos rescatando las verdades incómodas que nadie más cuenta. Déjame en los comentarios, ¿con cuántos sueldos vive tu familia hoy? ¿Alcanza o siempre falta?